Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. Ustedes ya me conocen, soy el licenciado Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Ya estamos en la unidad 2, en el segundo parcial del primer quimestre. Esta unidad 2 lleva por nombre Problemas Gráficos Geométricos. Primero vamos a ver el contenido que revisaremos a lo largo de este parcial. Como tema 1 vamos a tener perpendiculares y paralelas. Veremos un mapa conceptual y la clasificación, construcción de perpendiculares, ejercicio de aplicación, concepto de paralelismo y ejercicios también de aplicación. Como tema 2 vamos a ver los ángulos. Mapa conceptual y clasificación, construcción de bisectrices, ejercicios de aplicación. Continuando en el tema 3 veremos los triángulos. Revisaremos mapa conceptual, clasificación de los triángulos, elementos del triángulo, ejercicios de aplicación, líneas y puntos notables del triángulo. Y como tema 4 veremos la circunferencia, círculo y polígonos. Vamos a revisar los conceptos, los elementos de la circunferencia, un mapa conceptual y sobre todo el método universal para construir polígonos regulares. Como ya sabemos, el tema 1 corresponde a perpendiculares y paralelas. Como objetivo de esta clase tendremos aplicar métodos y técnicas en representaciones gráficas. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar explicando las condiciones de la perpendicularidad, o sea, cuando las rectas son perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando se intersecan formando ángulos de 90 grados. Fíjense la condición muy básica, muy sencilla, muy elemental. Rectas perpendiculares son líneas rectas que se intersecan formando ángulos de 90 grados. Esto es algo que ya nosotros hemos venido revisando en años anteriores, ¿verdad? La perpendicularidad. Tal como vemos en los ejemplos, tenemos líneas que se cortan entre sí formando ángulos de 90 grados. Vamos a ver a continuación algunos procesos para poderlos graficar de forma correcta. Antes de entrar de lleno a los procesos, veamos algunas aplicaciones que nosotros podemos dar a la perpendicularidad. Las líneas perpendiculares sirven para determinar elementos geométricos, determinar otras rectas, trazar mediatrices, tal como vemos en la figura de ejemplo. También sirve para formar ángulos rectos, para formar figuras geométricas o construir cuadriláteros. Los cuadriláteros, recordemos que son figuras regulares o irregulares que tienen 4 lados. Veamos cuáles son las regulares: cuadrado, rectángulo y rombo. Estos son los cuadriláteros en los cuales nosotros podemos encontrar líneas perpendiculares entre sí. Ahora sí, vamos a empezar con la construcción de las rectas perpendiculares de acuerdo a las técnicas asignadas. Vamos a ver el trazado de una perpendicular que pasa por el punto medio del segmento MN. Ojo al siguiente proceso, ¿no? Dado el segmento MN, con radio arbitrario, hacemos centro en los extremos M y luego en el N. ¿Qué quiere decir radio arbitrario? Que nosotros en primer lugar vamos a coger el compás y vamos a hacer centro, es decir, vamos a pinchar en el compás en este extremo, que es el extremo M, y vamos a abrirlo sin ninguna medida en particular. A eso se llama medida arbitraria.
yo siempre aconsejo que sea más de la mitad de la recta, casi llegando al otro extremo, casi, no tanto. Entonces, para poder hacer los gráficos de manera muy práctica, de manera más sencilla y poderlos hacer sin ningún temor a equivocaciones. Entonces, vamos a abrir el compás y vamos a trazar una curva o un arco de derecha a izquierda, tal como vemos aquí. Una vez realizado este proceso, nosotros hacemos el mismo procedimiento esta vez en el extremo N. Es decir, vamos a pinchar con el compás en N. De preferencia mantenga la misma medida en el compás. Si acaso se le cerró por equivocación, no se preocupen, traten de hacerlo ubicando, abriendo el compás, casi llegando al extremo opuesto, ¿no? Y de igual manera vamos a trazar el arco a continuación. Al trazar los dos arcos, nosotros vamos a encontrar que haremos unas X. Estas X, que son producto del corte entre los dos arcos, nos definen los puntos A1 y A2. Entonces, nosotros por último tenemos que unir estos dos puntos de esta forma. Al trazar esta recta, nosotros estaremos trazando la perpendicular al segmento MN. Entonces, tal como lo ven, es un proceso muy sencillo, donde lo único que ustedes tienen es que ya tener un manejo del compás más dúctil, ¿sí? Deben ser un poquito más ágiles en el manejo del compás. Muy bien, vamos a revisar el trazado de la perpendicular que baja por un extremo del segmento CD. Entonces, como ya sabemos, lo primero que vamos a es a marcar el segmento CD. Una vez hecho esto, vamos a definir arbitrariamente el punto A1. Ya sabemos qué significa arbitrariamente, en cualquier lugar. Entonces, vamos a ubicarlo en este punto aquí. No es necesario que siempre sea ahí, puede ser en cualquier sitio, obviamente, ¿no? Luego, vamos a pinchar en el punto A1 y vamos a hacer radio A1C. O sea, vamos a abrir el compás hasta el extremo C. Una vez hecho esto, vamos a trazar un arco que debe cortar el segmento CD. Describiendo el punto A2. Siempre procuremos que estos arcos corten el segmento. ¿Para qué? Para que podamos graficar ya directamente un punto, para que se defina este punto A2. Ahora bien, desde este punto A2 vamos a trazar una recta. Esta recta debe pasar por el punto A2 y por el punto A1 y llevarlo hasta el otro extremo de nuestro arco para poder definir el punto A3. Una vez que se defina este punto A3, lo último que nos queda por hacer es unir los puntos C, A3 para encontrar la recta perpendicular al segmento CD. Muy bien, jóvenes, entonces ahora ya sabemos que este procedimiento también nos sirve para poder hallar una perpendicular a un segmento dado. Por último, vamos a trabajar la perpendicular que atraviesa el segmento RS desde un punto exterior T. Veamos. Obviamente, lo primero que debemos tener en cuenta es el segmento RS, tal como lo estamos trazando en la pantalla. De aquí vamos a elegir arbitrariamente, como en el caso anterior, un punto al cual denominaremos T. Este punto de aquí.
Ahora bien, haciendo eje, es decir, pinchando en este punto T, vamos a abrir nuestro compás de tal forma, con cualquier medida, la medida es arbitraria. La idea es que pueda cortar al segmento RS en dos extremos. Vamos a marcar la curva, el arco. Una vez marcado el arco, vamos a cortar el segmento RS determinando los puntos A1 y el punto A2. Aquí es muy importante que ustedes no pierdan la medida del compás. Es necesario que la medida del compás se mantenga, así que por nada del mundo cierren el compás. Mantengan esta misma medida con la cual hemos descubierto los puntos A1 y A2. Posteriormente nosotros vamos a ubicarnos haciendo centro en A1 y luego en A2 para marcar el punto A3 de la siguiente manera. Ubicamos, hacemos centro en A1, marcamos acá arribita, luego hacemos centro, es decir, pinchamos en el punto A2 y marcamos una pequeña curva, lo suficiente como para que se interseque con el otro arco de circunferencia, ¿sí? Que marcamos en un inicio. Esto es suficiente para determinar el punto A3. Ahora, por último, lo único que nos va a faltar es unir el punto A3 con el punto T, logrando determinar la perpendicular que queríamos buscar desde un principio. Muy bien, chicos, la clase ha terminado por el día de hoy. Como ven, el procedimiento para encontrar perpendiculares de segmentos de recta no es tan difícil como nosotros podríamos imaginar. Basta con practicarlo. Así que jóvenes, por favor, a practicar mucho. La clase ha terminado por el día de hoy, así que se me cuidan muchísimo. Por favor, quiero verlos sano la próxima clase.